Bienvenidos al podcast de Man el Comunicólogo, con Man el Comunicólogo, donde la conversación trae ideas, o al menos risas. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor y que estén teniendo un excelente día, señoras y señores. Sean bienvenidos a un episodio más de este bonito podcast, señoras y señores. El día de hoy me siento muy feliz, muy honrado de que esté aquí hoy con nosotros el buen Pelón Villagómez. ¿Cómo andas? Muy bien, muchas gracias por invitarme, man. No, pues a ti por caerle. Yo creo que algo que es clásico no deja de ser bueno. Yo creo que por algo se convierte en algo clásico, porque la gente no tiene nada de malo que no conozcas de un tema, ¿no? Y Sí. cuando no conoces el tema, pues haces las preguntas básicas. Yo hago preguntas básicas, ¿no? Si conozco a un piloto, pues le voy a hacer preguntas básicas, ¿no? Si conozco a un chef, le voy a hacer preguntas básicas. Y el que tú ya estés muy avanzado en un tema, pues ya está en ti que digas, qué hueva eso, ¿no? Pero pues, bueno, o sea, vienes desde abajo y también tú no sabías nada, ¿no? Entonces, desde que naces, pues no naces sabiendo todos los temas, entonces creo que cualquier pregunta es válida siempre, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, no, a veces no entiendo ciertas posturas de que, por ejemplo, bueno, yo que no tengo hasta el día de hoy tatuajes, ¿no? Y siempre cuando veo a alguien le digo, oye, ¿qué significa tu tatuaje? Algunos me dicen como de, ay, güey, ya lo he dicho mucho, ¿no? Es como de, o sea, pues sí te entiendo, brother, pero pues también traes algo ahí que es muy visible, o sea, ¿cómo no Sí, quieres por supuesto, sí, que por haga una supuesto. pregunta eso? Y no solamente entra en el tatuaje, entra en muchas cosas, ¿no? Entra en la manera de vestirte, la manera de cortarte el También. pelo, en prácticamente cualquier tema. Si llamas la atención, pues estás amolado si no quieres que te pregunte, ¿no? O sea, Sí. es básico eso. Como que no hay mucha lógica en ese sentido, Claro, ¿no? claro. A veces también, por ejemplo, de lo que comentas del aspecto de lo visual, la gente que a lo mejor a veces se pinta el cabello, ¿no? O se tiene el cabello, pero de colores ya un poco más llamativos, ¿no? Sí. Que dices, güey, pues es evidente que te voy a tener que hacer una pregunta. Sí, como, o voltear a ¿sabes? ver, o... Sí. ¿no? Entonces hay gente que se molesta con eso y bueno. Pero pues eso es lo que hace interesante este mundo. Sí, definitivamente. Oye, pero entonces ya que a ti afortunadamente no te da este tema como de, ay, qué hueva, A ver, sí, de los 17 andas rapado, ok, pero ¿en qué momento y por qué dices quiero tatuar? ¿Te haces un tatuaje, me imagino, primero? Sí, es porque, correcto. porque también hay gente que, bueno, también me ha tocado gente que dice como, no, fíjate que yo primero, o sea, me llamaba más la atención tatuar a alguien Ujú. que yo hacerme un tatuaje y ya Sí. después ya me tatué yo. Y conozco gente muy profesional que tiene ese rollo, pero no, yo primero empecé porque siempre me gustó el arte, siempre me gustó el rollo de crear, me gustó hasta el tema de la magia, me encantaba la magia, entonces siempre andaba yo como creativo y siempre me gustó dibujar, siempre me gustó pintar, esculpir, siempre en la escuela creo que destacaba siempre por estar haciendo cosas artísticas, siempre era el clásico de a ver quién sabe dibujar y todo el mundo así, Luis. ¿Eras bueno en la escuela? Era bueno dibujando, era bueno haciendo chistes en la escuela, Ok. pero para estudiar solo matemáticas, yo creo. Entonces, yo crecí en un barrio aquí en Querétaro y la bandita con la que yo me juntaba, pues patinábamos y hacíamos pues un poco de graffiti y ese rollo, ¿no? Entonces, siempre me gustó el tema del arte y había uno de ellos que ya era bastante mayor, que hacía tatuajes. Todos mis amigos empezaron a tatuar y como ellos sabían, yo me hice mi primer tatuaje con él y como todos sabían cómo dibujaba, uno de ellos me dijo, el que era más cercano a mí, Fer, me dijo, yo me dejó tatuar, vamos a hacer una máquina, yo me dejó tatuar, porque él sabía yo cómo dibujaba, ¿no? Ok. Entonces le hice un piolín de la Warner Brothers, pero Órale. te juro que yo estaba más nervioso que él, porque era el primer tatuaje que yo Sí, hacía, claro. entonces él pues no tenía miedo de nada, ¿no? Y yo sí me puse muy nervioso. Fue muy chistoso porque lo primero que hice fue dibujárselo con una pluma y le hice una línea y limpié y se fue todo el tatuaje, se fue todo el dibujo. Entonces tuve que tatuarlo así como un poco como mano alzada y honestamente quedó muy bien para haber sido el primer tatuaje. Ajá. Y bueno, ahí empezó todo, ¿no? Pero en realidad nunca lo vi como arte, nunca lo vi como algo que tenía futuro para mí. Simplemente, yo tenía 14 años cuando lo empecé a hacer. 14 Yo tenía años. 14 años cuando lo empecé a hacer. A la máquina. Y todo empezó así, realmente no lo veía como una profesión. Y no fue hasta 6 meses después que ya llegaba gente a mi casa que yo no conocía, porque veían mi trabajo y ya llegaban a tocar y me decían, oye, me dijeron que tú tatuabas y no sé qué.
Y una vez, tatuando, llegó un amigo y me dijo, encontré una revista en una tienda Sanborns de tatuajes, una revista de tatuajes. Y pues yo lo primero que pensé fue que era una revista que hablaba mal de los tatuajes, porque pues estaba muy estigmatizado a principios de los 90s, ¿no? Sí, claro. Y pues fui a buscar la revista y no, resulta ser que es una revista americana, una Tattoo International, era el tercer número de Tattoo International, y era una revista que hablaba sobre la vida del tatuador, sobre su trabajo, sobre su familia, sobre las tiendas de tatuajes en los Estados Unidos, en Europa, sobre la historia del tatuaje, porque esto no es nada nuevo, esto es milenario. Y esa revista fue la que decidió mi carrera. Yo ya estaba encaminado y me di cuenta de que eso era lo que yo quería hacer. Órale, a ver, regresándonos un poquito a ciertos temas. No mames, pues sí, me imagino que obviamente pasar del papel, ¿no? De pasar del papel, paredes, a la piel, güey, dice algo totalmente diferente. Claro. He visto videos de cómo se ve muy milimétricamente cómo entra ahora sí que la aguja, la punta de la piel, ¿no? Ajá, sí. Pero tú, a la hora de agarrarlo como tatuador, porque pues obviamente yo no sé, güey, o sea, ¿cómo sientes el lienzo de la piel? O sea, ¿sí se siente como que, Claro. así como que estos puntitos? Bueno, todo mundo es diferente, todo mundo te va a dar una opinión distinta, sin embargo, sí, no es, de verdad, lo digo de verdad, no tiene nada que ver el dibujar sobre papel que el tatuar, no tiene nada que ver. Te ayuda artísticamente cuando tienes a tomar decisiones de geometría, de diseño, de color, pero el hecho de la acción de tatuar no tiene nada que ver con dibujar, nada que ver. Y una de las cosas que yo defiendo muchísimo es el tema de la higiene. Mucha gente se enfoca en el tema de la estética, incluyendo tatuadores y clientes. Se enfocan muchísimo en el tema de cómo se va a ver y lamentablemente muy poca gente se enfoca en el tema de la higiene. Y la higiene para mí es lo más importante. Primero está la higiene y después está la estética, porque de nada sirve que tú hagas un buen tatuaje si tú vas a crear una enfermedad, un problema, no solamente al cliente, a ti mismo. El cliente viene y se hace 5 tatuajes, 10 tatuajes, 30 tatuajes. Yo he hecho más de 35,000 tatuajes. Entonces, 35,000 veces yo he estado expuesto. Y no solamente yo, expongo a la gente que me rodea, a mis compañeros de trabajo, expongo a mi familia, porque todo eso me lo llevo a casa. Entonces, lamentablemente es un tema muy delicado, que pues la gente no lo toma en serio, muchas personas, algunos sí. Y bueno, pues para lo que estabas diciendo, sí, la sensación que tienes al estar tatuando, sí es una sensación muy única, se siente como perfora la piel. Sin embargo, se oye un poco agresivo decirlo de esa manera. Eso te lo da mucho el tiempo, te lo da la experiencia. Yo tengo 33 años tatuando, acabamos de cumplir 30 años en la clínica, que la abrimos. Entonces, sí, definitivo eso te lo va dando la experiencia. No manches, qué cabrón. ¿Cómo al paso de los años y bueno, puta, ya ahora sí que tienes más de, tú lo acabas de decir, o sea, 35,000 tatuajes, o sea, sí. hay algo que yo conocí en algún momento que se llama como la ceguera de taller, así me lo enseñaron a mí. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente a veces cuando tú eres bueno en algo o ya tienes un previo conocimiento, a veces como que te llegas a cegar, digámoslo así, y a veces pierdes como ciertas nociones, digámoslo así, ¿no? La ceguera de taller hace mucha referencia al tema de que a veces como estás metido tanto en el mismo mundo, necesitas o alguien que lo vea de fuera o salirte un poco para volver a regresar y decir, chale, ya no estaba viendo estas cosas. No sé si, me imagino que a lo mejor sí en algún punto de tu carrera sí te da como esta ceguera de taller, por decirlo así. Sí, bueno, el llamarlo ceguera de taller creo que está muy puntualizado a tu trabajo, pero creo que pasa en la vida misma, ¿no? Yo creo que cuando pasa en una relación cuando tú empiezas como novio con alguien, todo es miel sobre hojuelas, todo es de color de rosa, y de repente entra la monotonía, entra la costumbre, y si tú no pones atención a esas cosas, pues sí, te ciegas, ¿no? Entonces, creo que pasa en todas las cosas, específicamente en este caso del trabajo. Creo que hay un lado positivo y un lado negativo de ese tema, ¿no? El lado positivo es cuando tú empiezas a tatuar, estás muy atento al tema de, bueno, te puedes poner nervioso por el hecho de que al cliente le está doliendo. Vamos a suponer un cirujano. Claro que se va a poner nervioso la primera vez que va a abrir la piel con un bisturí, sí, claro. Pero si tú no te acostumbras a estos temas, no va a haber alguien que lo haga. Entonces tú tienes que acostumbrarte a ciertos temas para que
te conviertas en un profesional. Esto no quiere decir que haces de lado tu ética, esto no quiere decir que haces de lado el sentimiento de tu cliente ni nada de eso, pero es importante que tú te acostumbres a lo que estás haciendo y lo lleves como una rutina, siempre mejorándola, para que de manera positiva pues siempre hagas mejor tu trabajo. Por otro lado, claro, está la parte en la que tú te empiezas a meter tanto que crees que... A mí me pasó. Yo te digo, tengo 33 años tatuando y probablemente al 5º año, al 6º año, yo creía que todo lo que yo sabía, la gente también ya lo tenía que saber, ¿no? Y probablemente en algún punto no me porté como debí de haberme portado. Afortunadamente me di cuenta y afortunadamente trato de ser muy empático, pues no solamente con mis clientes, sino en general, ¿no? Sí, en la vida diaria, Sí. pues. ¿Cuál es la diferencia entre un cliente nuevo, digámoslo así, el que va por primera vez, está nervioso, a un cliente que ya lleva más de 28 tatuajes, dice, ¿qué onda, pelón? Ya vine otra vez. O sea, al final vas a tatuar a los dos, hay nerviosismo de ambas partes. Sí. Pero sí. ¿cuál dirías que hay una diferencia entre ellos? Pues mira, es raro ya ahora en el estudio que llegue alguien que se tatúa por primera vez. Sin embargo, sí siguen llegando. Sí. En ocasiones, los que se tatúan por primera vez siempre tiende a ser algo un poco más complicado. No molesto, sino complicado. El hecho de que al no estar tan seguro, pues te lo cambian a cada ratito, el diseño te lo cambian en el momento, el tamaño, el no están convencidos, se toman mucho para hacerse una pieza de 15 minutos tal vez, ¿no? Uh-huh. Y de repente los vas a tatuar y no, espera. Entonces, pero tú como profesional sabes que eso va a suceder. Sí. Entonces, es un poco egocéntrico el tomarlo mal. Yo creo que todos empezamos de alguna manera. Entonces, el que se te olvide que la gente reacciona de esa manera por primera vez, pues bueno, es un poco egocéntrico. Y a comparación de las otras personas que ya tienen mucha experiencia tatuándose, pues sí, lo único que hacen es sentarse y órale, dale, ¿no? Hay gente que literal te dice, quiero este tema, hazlo como tú quieras que sea, ¿no? Ok, hazlo como tú quieras y ya yo me pongo ya. Sí, y eso tiene mucho que ver también con tu carrera, porque pues es un ejemplo tonto, ¿no? Pero es como si le dijeras, no sé, a Luis Miguel, oye, cántate las mañanitas, sabes que lo va a hacer perfecto. Ah, pero sí, perfecto, bueno. ¿no? Entonces, sí. Cuando tú eliges a un artista que tú ya has seguido su carrera, que sabes que tiene experiencia, no solamente en cuestión de estética, como te había dicho, también en el tema de la higiene, en el tema de la atención al cliente, creo que te da confianza y puedes soltarte un poquito más. Y también en el cuestión artístico, pues es lógico que cada quien tiene un estilo y si tú buscas a una persona por su estilo, lo ideal es que también sea un trabajo complementario entre los dos, ¿no? Porque uh-huh. Si solamente es quiero esto, no vas a permitir que el artista trabaje pues con lo que sabe hacer y con lo que sabe que va a quedar bien. Pero eso aplica para todo, aplica para dentistas, aplica para arquitectos, aplica para la gente que ya tiene experiencia, sobre todo en algo muy artístico. Sí. Oye, pues ahora sí que también aquí confesándonos un poco y me llevó mucho a la memoria ahorita que dijiste eso de, por ejemplo, la gente primeriza que luego te cambia los diseños y algo así. Yo hoy por hoy actualmente no tengo tatuajes, ¿no? Hasta el día de hoy. Sin embargo, en algún punto de mi vida sí lo consideré y recuerdo que me hicieron unos cuantos diseños. Ay, a ver si los puedo agregar y a ver si ahorita te los enseño. Órale, súper. Y no sé, fíjate que a la mera hora, pues sí, esta es una amiga una amiga, ¿no? Que tatúa y uh-huh. en ese momento estaba como muy fuerte ella haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. De tatuar. Y le dije, bueno, pues ¿sabes qué? Como que sí me voy a animar, ¿no? Entonces recuerdo que precisamente eso, le cambié los diseños como 2-3 veces. Uh-huh. Y no, que sí, no, que esto no. Y ya me dijo, bueno, ¿sabes qué? Aquí está el resultado final, ya con todo lo que me pediste. Y ya que lo vi, no mames, me dio, no sé, como que me dio un chingo de nervio. Dije, mejor aguántame, ¿no? Y fue como de, no mames, o sea, como que la hice chambear al final del día porque sí te hacen los bocetos, te hacen los diseños. Uh-huh. Y después me arrepentí y dije, no mames, o sea, estaba obviamente más chico, pero ya después sí lo analicé y dije, no mames, o sea, le hice trabajar en vano. Pero no sé, tengo a lo mejor ahí todavía esa pequeña cosquilla. Tengo los diseños, eso sí los tengo guardados. Uh-huh. Por si en algún momento quiero pues sacar esa carta y decir, adelante. Hay muchos estereotipos hoy en día todavía sobre el tatuarse, ¿no? Uh-huh. Sobre el por qué sí y por qué no. Uh-huh. De los más comunes, o bueno, de los que se nos inculcaron algunos, ¿no? Desde muy pequeños era el tema de, no, es que vas a parecer carcelero. No, es que se ve mal. O no, es que va a quedar muy mal. O te vas a aburrir, ¿no? ¿Y qué vas a hacer cuando lo quieras cambiar, no?
De un tiempo para acá ya no es tanto. Sigue habiendo, ¿no? Sí. Al final del día. Sí. Pero ya no ha sido tanto así. Tú, hoy por hoy, ¿por qué crees que a lo mejor haya gente que todavía no esté decidida al tema del tatuaje? ¿Meramente por una cuestión de gustos? ¿O porque sí todavía hay ciertas creencias muy impregnadas en ese sentido? Bueno, ahí la pregunta sería para ti, porque tú eres el que no te has tatuado. Entonces, más bien, ¿cuál sería tu respuesta del por qué no te has tatuado? Entonces, bueno, yo sí. creo que mira, este tema lo he manejado por muchos años y Sí. a mí no me gusta nada más ver como una sola cara de la moneda, ¿no? Me gusta también ver el otro lado. Yo creo que la mayoría de la gente que tiene una idea conservadora del tatuaje, no creo que es por mala onda. Yo creo que los padres, sobre todo, tenemos este sentido protector. Sí. Y cuando nos inculcan desde niños a que algo está mal, aunque no lo hayamos razonado y creemos con él, que crecemos con él de que está mal, pues queremos proteger a los nuestros, ¿no? Entonces, hay gente que sigue con una idea conservadora y pues por amor tú quieres proteger a tu gente, ¿no? Entonces, aunque probablemente no haya una razón, aunque probablemente nunca haya un desarrollo del tema y una conciencia del tema, yo creo que la raíz es porque siempre quieren proteger, aunque realmente no hay nada de qué proteger, ¿no? Porque ahora hay maneras de hacerlo pues de manera profesional, de manera higiénica, y el tema del prejuicio porque el tatuaje es para cierto grupo social, pues eso literal ya existe muy poco, ¿no? Sí. Pero bueno, la gente pues tiene la idea de a veces tatuarse, a veces no. No hay realmente un motivo, creo yo, para tatuarse, porque mucha gente habla de es que todos los tatuajes tienen que tener un significado. Los tatuajes es muy complicado hablar en tercera persona. Sí. Muy complicado. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que podemos tener los seres humanos, que creemos que hay una sola manera de vivir y queremos que todos vivan a la manera que creemos nosotros que debemos de vivir. Cuando, en realidad, creo yo que es más cómo tengo que vivir yo y cómo es la teoría de lo que yo tengo que hacer. Entonces, a mí me viene muy bien que los tatuajes tengan significados para mí, o no, o puede ser lo que sea, pero no tengo por qué decir cómo tiene que ser para los demás. Sí, entonces, es difícil generalizar. Definitivo, es difícil generalizar. Yo creo que la invitación es más bien a ser más empático. Sí, ¿sabes también qué creo que pasa? Que igual conforme vas creciendo y pues sí, o sea, obviamente hay cosas que traes desde casa, a la hora de racionalizarlo cuesta un poco más, ¿no? Tienes que a veces crecer y de alguna manera pues sí empezar a tener tus propias ideas, tus propios pensamientos, ¿no? Es ley de vida. Sí, y entonces ahí empezar a discernir y entonces decir, bueno, esto sí porque es algo que definitivamente yo quiero, o esto no, porque es algo que está totalmente en mi persona. Sí. Y un poco, por ejemplo, en mi caso particular, ¿sabes qué? Fíjate que hoy por hoy ya no es un tema familiar, ¿no? Porque pues sí viene de ahí, ¿no? De como de, oye, no, pues esto está mal visto. Que también ahí influyó en su momento mucho los medios de comunicación, ¿no? Sí. Películas, inclusive, ¿no? Sí. Que entonces también de ahí como que esa misma enseñanza es lo que le llega a nuestros padres y pues también eso se ve influenciado, ¿no? Pero bueno, en mi caso específico, fíjate que necesito estar como muy consciente de qué es lo que sí quiero. Porque a mí sí me da asunto de, híjole, y es que si me aburre, porque soy una persona bien cambiante. Claro. O sea, de que en mi lugar de trabajo, no sé, pasan 3, 4 meses y digo, no, ya no me gusta, lo voy a mover, ¿no? O, por ejemplo, mi cuarto, ¿no? Que tiene un orden, es como de, después de cierto tiempo es como que digo, no, tengo que cambiar las cosas, ¿sabes? Entiendo que, pues, obviamente, si un tatuaje, por ejemplo, no te gusta, te lo puedes cubrir. O incluso quitar. O ya hay maneras de quitarlo, sí, ¿no? maneras. Tal cual, pero no sé, fíjate que yo creo que más bien, o sea, yo creo que en algún punto sí lo voy a hacer, pero siento que a lo mejor ya cuando me dé cuenta de que soy una persona que a lo mejor sí se va a poder estar quieta, digámoslo así, ¿sabes? O, por ejemplo, trae el reloj, ¿sabes? De que, uno trae reloj y le digo, no, güey, ¿sabes qué? Hay un día que no lo quiero traer, quiero estar suelto, y siento que sí, el tatuaje es eso, güey. Es como... Va a estar ahí, güey. Lo puedes modificar, lo puedes quitar, pero siento que también, en mi caso, hablo de mí, como dijiste, no puedo hablar por los demás. Hablando de mí, es como, güey, si ya lo voy a hacer y voy a hacer un buen trabajo, quiero que se me haga un buen trabajo, no le veo tanto asunto el rollo después de, no, ya no me gustó, me lo voy a quitar, ¿no? Claro. A menos que sea por algo específico. Es muy bueno lo que dices, porque creo que ahí solamente nos estamos
enfocando en el tema específico de la estética del tatuaje, ¿no? Y no tiene nada de malo, es súper válido, pero en esos casos yo siempre lo que digo es, hablando de mí, ¿no? Yo creo que el tatuaje no tiene que nacer, al menos desde mi punto de vista, o para mí, no tiene que nacer desde la estética, sino tiene que nacer de qué representa para mí. Hay cosas en tu vida que deben de representar algo que jamás se van a ir, jamás. Y bueno, lógicamente algo positivo, ¿no? Porque también hay cosas negativas que jamás se van a ir, pero en este caso estamos hablando de cosas positivas, ¿no? Entonces, cuando estás pensando en la palabra tatuaje, es cuando es más difícil decidirlo. Cuando algo te pasa y cuando algo está en tu cabeza que no sabes cómo expresarlo y que una respuesta es el tatuaje, es una forma de expresión. Ahí es donde está la respuesta. Ahí es donde dices, esto es lo que debe de ser. ¿Por qué? Porque esa experiencia, así yo tenga 80 años, así yo tenga dentro de un año, voy a seguir pensando lo mismo porque esa experiencia no cambió. Entonces, por eso mucha gente se hace el nombre de sus padres, el nombre de sus hijos, porque saben que van a estar siempre ahí. O las fechas, ¿no? Incluso de los nacimientos. Fechas. Incluso también, te lo puedo decir, incluso también de sus parejas, porque yo sé que todos pensamos diferentes, pero el hecho de que tú consideres a tu pareja como parte de la experiencia de vida que tienes, creo que es algo muy distinto pues no sé, a algo superficial. Y que también lo superficial no tiene nada de malo. Hay gente que se tatúa porque perdió una apuesta. ¿Qué pedo? Y yo sé que en mucha gente no va eso, pero hay gente que la vida la toma muy a la ligera y de verdad yo me siento celoso de esas personas. Yo quisiera tomar la vida más a la ligera porque a veces tomarlo tan en serio todo, pues te hace sufrir un buen, ¿no? Entonces, no hay reglas. Lo que tú quieras que sea, eso puede ser. No importa cuál sea la idea, ¿no? Me gusta lo que dices. Vamos a ver si en algún punto al final nos quitamos esa sensación que tenemos por ahí. Ahorita que dijiste lo de las apuestas, me llevó mucho hace unos años precisamente. Bueno, a ver, yo soy un poco relativamente más joven. ¿Más joven que quién? Que mucha gente. Que mucha gente. Que mucha gente que nos ve. Que la gente que nos ve, ¿no? Okay. Entonces, a mí me tocó una época, por ejemplo, de YouTube, en donde pues yo crecí con gente como Whatever Tomorrow y todos estos vatos, ¿no? Sí, lo recuerdo. Súper bien. Y recuerdo específicamente que estos güeyes tuvieron una experiencia en donde, ¿saben qué? Tenían una sección o un programa en ese entonces que se llamaba Estaría Cagado. El Estaría Cagado es de cosas que... retos y cosas así, ¿no? Sí. Y justamente uno de los retos era de órale va, pues nos vamos a tatuar, ¿no? Y en su momento, allá por el 2010, 2011 tal vez... sí, ya... Para mí eso parece ayer. En esos años se hizo muy... Hoy sería viral, ¿no? Y la palabra ya es viral. Antes no existía tal cual. Pero sí fue muy sonado como Whatever Tomorrow, perdón. Gabo le tocó la caquita, ¿no? Del emoji de WhatsApp. Y se lo tenía que tatuar en el pecho, ¿no? Y mucha gente fue como de... ¿Qué pido, güey? ¿Por qué haces eso? O sea, ¿qué te pasa? Y así. Y para ese güey fue de... Pues ni pedo, güey. O sea, perdí. Perdí, güey. Ahí está. Y no mames. Ese tatuaje lo conservó... ¡Puf! O sea, uno diría, se lo quitó después o algo así. No mames, ese tatuaje... A lo mejor voy a estar mal en las fechas, ¿no? Pero se lo habrá quitado unos... ¿Qué te gusta? Pero sí se lo quitó. O sea, se lo tapó. Se lo tapó. Okay. Sí. Ya después se puso uno como más... Yo no lo hubiera hecho. Es parte de la historia. Además, fueron de los primeros YouTubers. Entonces, eso quedó ahí grabado y quedó para la historia. Bueno, cada quien. Sí, ya después, ya muy grande, no sé qué habrá sido yo creo que sí se lo aguantó unos 10 años tal vez, incluso un poquito más. Ya después hizo algo, digamos, como... Pues sí, a diferencia del emoji, digamos algo más perrón, ¿no? Aquí ya como si fuera una armadura y así. Pero sí, como hay gente que por retos es como de, güey, pues ni pedo, es lo que toca, ¿no? Y la neta sí, yo también comparto un poco ese celo de, güey, mira, no mames. Yo creo que la desventaja del tatuaje es que está ahí y lo ves siempre, pero hay muchas experiencias que son más fuertes que un tatuaje y nunca se van. Y es así, no hay manera de quitarlas. O sea, no hay manera de quitarlas más que te apagues y se acabó, ¿no? Entonces el tatuaje de repente lo estigmatizamos muchísimo. Hay un estereotipo muy grande en él. Y el hecho de que esté ahí siempre en tu piel expuesto, para mucha gente es algo pues muy fuerte.
pero creo que hay cosas más fuertes que el tatuaje, que la estética de un dibujo en tu piel, ¿no? Sí. Oye, cambiando un poco de tema, me imagino que sí, pero lo más cercano que yo tuve como al mundo del tatuaje fue en su momento el programa Tattoo Nightmares. ¿Lo ubicas? No lo ubico. ¿No? No. ¿Cómo crees? Tiene mucho tiempo que no veo televisión y yo me quedé en Miami Ink. Ahorita te cuento un poco la experiencia Sí. de ese programa. Fíjate que Tattoo Nightmares, como yo lo recuerdo, porque también esto ya tiene años atrás, era donde precisamente iba gente. En ese entonces, pues ya sabes, como programa de televisión, ¿no? Y con los mejores tatuadores del mundo, de Estados Unidos. De la televisión. De la televisión, ándale, sí. sí. En donde iba varia gente a contarles de sus tatuajes, de que se los querían quitar, se los querían cambiar. En ese momento tampoco era tan de moda el que ya te lo podías quitar tal cual. O no había tantas facilidades como hay hoy en día. Pero en ese momento era recubrirlo, ¿no? Taparlo, Sí. ponerlo por otro diseño, ¿no? Y recuerdo que... no mames, los trabajos que se hacían, por ejemplo, hablando de Wherever, ¿no? Viniendo de una caquita a todo lo que podían construir a raíz de eso. Había gente que decía, no, pues me lo hice por una apuesta, ¿no? O esto me lo hice porque era el nombre de mi pareja y ya no es y ahora lo voy a cambiar y así. Entonces, ese programa, no me acuerdo bien en qué canal era. Era uno de estos canales que obviamente casi no era TV abierta, ¿no? O sea... Sí. Cable. No era MTV, era como algo como parecido a Hulu, a lo que hoy existe como Hulu, pero en donde también había un programa como de disfraces y todo esto, que los tenían que hacer en un tiempo récord. Estaba como en la cadena de Discovery y eso. Sí, como que de ese estilo de sí, canal, lo ubico, sí lo ¿no? ubico. Ándale. Y en ese programa, lo que yo sí recuerdo que pensé en ese momento era, güey, no manches, porque también llegaban muchos con ciertas negligencias más bien, o errores que pues a lo mejor había cometido el tatuador en su momento y decían, ¿sabes qué? Esto salió mal y necesito cubrírmelo. Yo antes no pensaba que... Yo decía, ese tatuaje ya quedó así y ya ni modo, brother. O sea, ya no tienes cómo hacerlo. Y vaya programazo, no manches. Obviamente los trabajos sí eran un nivel elevado, eran costosos, pero hacían obras de arte, güey. O sea, sí, no lo dudo. mira, de hecho lo voy a buscar aquí el programa para que veas de lo que llegaban a hacer. O sea, era una cosa magnífica. Y luego ya no supe por qué dejaron de hacer ese tipo de programas, ni cuánto duró. Pues creo que por lo mismo que todos los programas terminan, ¿no? ¿Se les acabó la imaginación o...? Eran ellos, no sé Ya. si los ubicas. No los ubico. ¿No? Es que ha habido muchos programas, reality shows sobre tatuajes. Sí, Te puedo decir que el que me acuerdo fue Miami Ink, porque yo estaba trabajando en Los Ángeles y con un compañero también mexicano, muy destacado, Goeth. Él es de Durango, estuvo en Aguascalientes por un buen tiempo con su estudio Deadline y él destacó muchísimo, hace un arte prehispánico muy bonito, la verdad es que es un gran artista. Entonces yo estuve trabajando con él hace años, tal vez, no sé, como por ahí del 2005, 2004, no sé, no lo recuerdo. Y me sorprendió mucho, llegamos a su casa en la noche y me dijo, ¿ya has visto Miami Ink? Le digo, no, ¿qué es? Entonces era este reality show sobre tatuajes. Entonces a mí me sorprendió porque dije, wow, ¿tatuajes en la televisión? ¡Órale! Entonces, para hacer un resumen de todo esto, a mí me sorprendió mucho y vi que era un gran potencial para nuestra industria que ya se hubiera metido en la televisión y que la gente realmente lo siguiera. Y se me hizo algo muy chido, muy, muy, muy padre. Pero lamentablemente la televisión a veces te expone cosas y te dictamina reglas y te ponía a estos artistas como los mejores del mundo. O pon tú que no te dijera eso, pero la gente lo consideraba por el hecho de que salieran en la televisión. Sí, por el hecho de que estaban ahí. El hecho de que salieran en la televisión, la gente creía, ellos son los mejores, ¿no? Entonces, lamentablemente, yo veía el programa y yo veía todos los errores que tenían de higiene. Todos los errores estaban expuestos. Y yo decía, chin, esto lamentablemente está representando a nuestra industria. Sí. Y los tatuajes no todos estéticamente eran buenos. Entonces era un arma de dos filos y creo que sigue siendo de la misma manera. De la misma manera, hay mucha gente que expone y que se hace muy famosa por algo y hay cosas muy buenas en ese sentido, pero hay cosas que definitivo muy malas que la gente cree que son ciertas y lamentablemente de eso se trata el populismo, ¿no? Que la gente, una gran mayoría de la gente cree que eso es cierto y cuando no es, falta información, ¿no? Entonces esa fue como mi experiencia con lo de Miami Ink. Es que sí. Y fíjate, muy chistoso, porque cuando se casó Kat Von D,
nos invitaron a la boda. ¿A poco? Y ahí estuvimos en la boda de Kat Von D. No. Y sobre todo fue por el tema de que pues sí la conocíamos de un tiempo y hubo la oportunidad de estar ahí. Pero cuando nos dimos que era más como show y todo eso para los programas, dije, nada, esto no es lo mío. No, tú no eres fan de eso. No, es que sí tienes un punto. Al final, lo que ves en la tele, bueno, antes todavía, hoy también, pero pues hoy ya tenemos un nuevo monstruo, nuevo entre comillas, que son las redes sociales, Sí, ¿no? sí. Y todo esto. Ahora es más fácil tener mayor exposición o, por ejemplo, a lo mejor... Híjole, por ejemplo, a diferencia de los 90s, 80s, 90s, tú veías a alguien en la tele y decías, esos son los buenos, esos son los que saben, a diferencia de decir bueno, a lo mejor este es el que, güey, se sabe promocionar, ¿no? O el que le llegó a la publicidad. Y hoy por hoy en redes, creo que sí está este criterio de, bueno, no porque esté en redes quiere decir que es el mejor, güey. ¿Sabes? O sea, se está anunciando, está padre, pero eso no quiere decir que... Sí, pero el ser mejor es muy subjetivo. Ah, no, bueno, sí, Muy claro. subjetivo. Sí. Y ahí entra lo que te decía del populismo, ¿no? Una gran mayoría que no tenga un criterio amplio puede... lo hablaba con mi esposa. Sabemos de comedia que vende por el hecho de decir ciertas cosas y a la gente le encanta. Y hay comedia que es muy inteligente, que cuesta más trabajo tal vez, y tal vez tienen una minoría porque no toda la gente está abierta a pensar y a escuchar ese tipo de comedia. Y pasa en todo. Pasa en el gobierno, pasa en la música, pasa en todos lados. Entonces... Sí, como dices, es que la subjetividad al final del día es eso, ¿no? Lo que para mí es bueno o lo que para mí está cool, no para los otros tiene que estar cool o no para los otros. Y eso está bien también, ¿no? Sí, o sea, no pasa pues nada. al final todos somos, ahora sí que un mundo diferente, ¿no? En nuestras cabezas, en nuestras mentes. Oye, güey, y hablando ahorita, por ejemplo, de la clínica que comentaste ahorita tiempo atrás, que ya tienes 30 años con la clínica de tatuajes y perforaciones. ¿Qué nos puedes comentar de la clínica? A ver, todo empieza con una meta, un sueño, y a través de los 30 años... ¿crees que de cuando la abriste, de cuando empezaste, de cuando emprendiste este camino a los 30 años que estás cumpliendo hoy, dices, ay cabrón, o sea, estoy en los lugares en los que me gusta estar? Me imagino que pasaste por cosas en las que dijiste, puta, no sé si tirar la toalla o no. No siempre es fácil, no siempre se tiene el camino súper bonito, digámoslo así, en donde hoy lo ves y 30 años se dicen muy fácil, güey, pero 30 años es un adulto. Sí, para cualquier negocio creo que no es nada fácil. En realidad todo empezó porque pues ya había mucha gente que llegaba en casa y ya me daba pena con mi mamá. Tenía yo 14 años cuando empecé y duré prácticamente 4 años tatuando, 3 años sin estudio, 3 años y medio, sin un lugar fijo para poder tatuar. Y llegó un momento en el que dije, no, ya, o sea, tengo que hacerlo en un lugar. Y luego también mi expareja y yo nos embarazamos. Yo me embaracé súper chavo, 18 años. Entonces yo quería ya hacer algo profesional, ¿no? Entonces... me metí a trabajar para seguir trabajando y tatuando al mismo tiempo, con la fijación de poner un estudio de tatuajes. Era bien chistoso porque cuando estaba buscando los locales, busqué locales por todos lados, y cuando se enteraban que era para tatuajes me decían que no, que porque eso era ilegal. Cuando no lo era, ¿no? Pero pues la ignorancia de la gente pues decía, y está bien, ¿no? O sea, eres parte de la experiencia. Es que eso me es gusta cierto, que me haya pasado, porque si no, no lo estaría contando. Entonces está chido. También eso es una realidad, perdón que te interrumpa, que se decía que era ilegal. Sí. Eso también es bien cierto. Sí. Por eso también mucho de eso se decía que en las cárceles nada más se tatuaba. Sí. Pero bueno, sigue. Y bueno, no fue hasta el 94, en diciembre del 94, que encontré un lugar sobre universidad, donde actualmente está la clínica, en diciembre del 94. Y nos tardamos un mes en abrir, y en 19 de enero del 95 abrimos las puertas por primera vez. Y realmente la intención pues era eso, ¿no? Era tener un espacio en donde pues la gente no tuviera que ir a mi casa, que no tuviera que atravesar por la sala para entrar a mi cuarto, ¿no? Sí, claro. Esa era realmente la intención. Yo casi nunca he hecho las cosas así, nunca he hecho las cosas como fijándome en, yo quiero llegar ahí, yo quiero ser, sino más bien siempre veo oportunidades y las tomo, y veo que puedo hacer algo que me gusta y lo hago,
Y lo he hecho, pues, no solamente el tatuaje, en el medio de los juguetes, el de coleccionismo, del diseño, de todas las cosas que hago además de tatuar, ¿no? Y sí, mucha gente me lo dice, como tú me lo has dicho, que es raro, ¿no? Voltear atrás y ver pasar 30 años. Y sí es raro. Sobre todo es raro cuando tengo gente joven que viene a tatuarse, por ejemplo, que gente de 30, 32 años, 35 años, que me dicen, yo estaba aquí cuando mi papá vino y se tatuó y yo tenía 6 años. Yo, ¿cómo 6 años? Y hago la cuenta y digo, sí, es cierto, ¿no? Entonces ahí es donde sí me sorprendo, pero en realidad, pues todos los días siempre hacemos lo que nos gusta hacer y es algo que no se acaba y no se siente el paso del tiempo, la verdad. Oye, cuando empezaste, cuando decidiste de, bueno, ya voy a buscar un local y voy a poner, ¿tenías las herramientas, no sé, por ejemplo, inclusive económicas? Porque una cosa es el rentar el lugar, ¿no? Decir, ya tengo el lugar. Pero falta el tema de, por ejemplo, no sé, en nuestro caso del podcast, los accesorios, ¿no? Sí. Una cosa es tener el lugar y la otra es los tripiés, las cámaras, ¿no? Si tú hubieras conocido la clínica cuando lo abrimos, no lo creerías. Teníamos 2 mesas de Coca-Cola, teníamos un librero que separaba el espacio, sillas de plástico y eso era todo lo que teníamos. O sea, no teníamos nada. El local era enorme, enorme. Nada más tatuábamos 2 personas. Nosotros mismos atendíamos, nosotros mismos limpiábamos, nosotros mismos tatuábamos, nosotros mismos contestábamos las llamadas. Todo era muy austero, pero pues con mucho corazón. Entonces, eso fue, creo que esa fue la clave. Nos gustaba mucho lo que hacíamos. Estábamos muy comprometidos, nos metimos muchísimo con el rollo de la higiene. Actualmente estamos de la mano con Cofepris, que es una de las instituciones que pues controlan todo el tema de los tatuajes y tenemos una relación muy buena con ellos porque saben el compromiso que tenemos y hacemos muchas otras cosas por el tatuaje. No solamente estamos sentados tatuando y ya, ok, quiero tu dinero. No va por ahí. La clave es esa, ¿no? Que estar poniendo al servicio de la gente tus habilidades. Creo que esa es la clave de cualquier cosa. Ok. Oye, entonces, por ejemplo, ya somos austeros, estamos nosotros 2 personas, ¿no? Que en ese momento te tocaba ser el tatuador, el de mantenimiento, el de limpieza, el recepcionista y todo. Hoy por hoy, ¿cómo funciona la clínica? ¿Cómo la tienes distribuida? Bueno, la clínica somos bastantes personas. Hay cerca de 10, 12 tatuadores. Depende, a veces tenemos invitados. Hay 2 perforadores, hay una persona de mantenimiento, hay 2 recepcionistas, hay una persona de redes sociales, tengo un administrador, que en este caso ahorita es mi esposa, y ya, prácticamente. O sea, lo que me gusta mucho es que es mucha la gente que colabora y ese es uno de los orgullos que tal vez tengo más de nuestro trabajo, que gracias a ese trabajo pues hay muchas familias que están ahí, que se alimentan de este trabajo y que pues pueden estar en un lugar donde no tienes que llevar corbata, que no tiene nada de malo llevar corbata. No estoy en contra de ello. Es subjetivo. Nada más me gusta que la gente sea libre de ser como es y hacer su trabajo como tiene que ser, porque para mí lo que vale es lo que hacen y no cómo se ven, ¿no? Entonces, creo que es un gran espacio y es un espacio que ha servido para muchos artistas, no solamente queretanos, también para de otros lugares que han pasado por ahí, que han forjado la clínica y que gracias a ellos pues es lo que es hoy en día. Muchos de ellos llegan, aprenden, abren su propio estudio y yo de verdad estoy feliz de que puedan lograr lo que ellos quieren hacer y que lo tomen como una plataforma para aprender. Pero bueno, lo importante para mí creo es dejar una semilla en la gente que va pasando por ahí. La gran mayoría se llevan el aprendizaje que adquieren en la clínica. Algunos no, pero es una gran oportunidad, creo yo, para que la gente aprenda. Cuando vas y abres la clínica hoy por hoy, las veces que tú vayas y la abras o que te toque abrirla, ¿te has puesto a pensar o recordar algún momento en el que dijeras, chin, no manches, y pensar que para esto, por decir algo, no sé, un día me quedé sin comer, güey? O en algún momento no me fue tan bien. Casi no pienso en eso. A veces por ahí alguien me manda una fotografía de, yo me tatué contigo hace 25 años y me manda una foto y veo cómo se veía el entorno y digo, órale, qué chido, ¿no? Soy muy nostálgico. Prácticamente todo lo que hago tiene que ver con la nostalgia, todo lo que hago. Pero no, a pesar de que soy muy nostálgico, no estoy pensando en qué pasó ayer y cómo fue y todo ese rollo, sino más bien siempre viendo a un futuro basándome en cosas básicas como la nostalgia, ¿no? Que tengo una teoría muy grande sobre
Todo lo que nosotros somos cuando somos niños es nuestra base y no lamentablemente se va perdiendo, pero es parte de nuestra naturaleza perder esa parte de nosotros como niño. Y a mí me ha ayudado mucho volver a recuperar esa esencia, pero con todo el camino que he recorrido, ¿no? Entonces, para mí es importante la nostalgia, pero también no me clavo en el hecho de, hice esto. No. Sí. Lo que sigue. Oye, y hablando un poco de la nostalgia, pues fíjate que hoy estamos viviendo tiempos en las que la nostalgia funciona bien o inclusive algunas personas abusan de ella, entre comillas. ¿Por qué lo digo? Porque ahorita que comentas de que la base de todo lo que somos es cuando somos niños, porque sí es cuando vives de los mejores momentos, ¿no? Cuando eres alegre, no digo que cuando seas grande no lo eres. Bueno, no todos los niños pasan una buena infancia. Sí, lamentablemente no es así, pero generalizar. Pero comúnmente sí. Suele ser así, sí, ¿no? Suele ser así. O a lo mejor la inocencia, digámoslo así. Y por ejemplo, yo me doy cuenta que a veces, por ejemplo, hoy por hoy el cine, ¿no? Veo una cartelera de hoy en día y digo, no mames, esta cartelera existía hace 15 años, hace 10 años, ¿no? Por ejemplo, películas como Toy Story, que son cosas que siguen sacando, que siguen haciendo, que además se involucran en otros temas, ¿no? Como la mercadotecnia y franquicias que son muy rentables y así. Pero sí me doy cuenta que la nostalgia, hoy por hoy, o sea, al año en el que vivimos, se hace presente en diferentes ámbitos de la sociedad, ¿sabes? Que no sé si antes eran tan visibles como ahora. Por ejemplo, en el caso de la música, ¿no? Que, a ver, también hablamos de gustos y esos son muy diferentes, pero el clásico que a lo mejor el abuelo le dice, digamos, en mi caso, ¿no? A mi papá, no, la música de antes era la mejor, ¿no? Y mi papá... Y lo era. Y lo va a seguir siendo. Sí, claro. Lo va a seguir siendo. Pero no me refiero a la música de antes, me refiero a todas las generaciones van a decir, momento. La música de antes era la mejor. Entonces, la generación dentro de 50 años, la mejor música va a ser la que está de ahorita. Hoy. Sí, porque eso es lo que a ti te tocó. Sí, correcto, como los superhéroes, ¿no? Sí, exacto. Sí, igual que por ejemplo, el caso de Spider-Man, ¿no? No, que el mejor era de Tobey Maguire. No, que después fue Andrew Garfield. No, que ahorita la gente como Tom Holland, ¿no? Y es como de, güey, o sea, al final del día, creo que justo ese es el clavo, ¿no? O sea, siempre va a ser el mejor porque en ese momento es lo que a ti te tocó vivir. Eso, correcto. ¿No? Correcto. Entonces, eso creo que también hoy se está permeando mucho y creo que también los tatuajes son en ese sentido un vínculo también bien chido y bien interesante, güey. De cómo la gente luego se quiere tatuar. Por ejemplo, hablando de mí, yo me iba de los diseños que pedí, fueron de una película del Rey León, ¿no? Sí. Que esa película, que en su momento era una película para niños, que yo pondré entre comillas, porque vaya luego los mensajes que tienen esas películas, que las puedes revisitar unos años después y dices, güey, ¿esto era para niños? O sea, no mames, este mensaje me está sirviendo hoy, ahorita, güey. ¿Sabes? Es que no tiene que ser para uno nada más, ¿no? Puede ser para ambos. Sí. Entonces, creo que la nostalgia sí es algo que está muy permeado hoy en día, digámoslo así, y que siempre y cuando, ahora sí que a consideración de uno se puede usar de la mejor manera, incluso puede ser hasta esta motivación, ¿no? Que a veces uno requiere para seguir adelante. No sé, ¿tú qué opinas? Pues sí. Mira, yo tengo esta teoría. Creo yo que, y me sirve a mí, o sea, no lo estoy diciendo para que los demás lo piensen, solo lo quiero compartir. Creo que cuando eres niño tienes esta parte natural de ser humano, que no tiene nada que ver con la educación, que no tiene nada que ver con el sistema, que no tiene nada que ver con toda esa información que está afuera que tratan de meterte para que en un futuro tú seas parte del sistema, ¿no? Entonces, es por eso que cuando están jugando los niños en la calle o están con el videojuego, como tú quieras, dicen, mañana les sigues. Para ellos no hay un mañana, para ellos es el presente, ¿no? Estás en la calle pasándotela súper chido y corriendo y con todos tus cuates. Y cuando te dicen, ya métete. Y tú quieres seguir porque para ti lo importante es ese momento, no hay un mañana, ¿no? Sí, no estás pensando en el mañana. Y eso se va perdiendo poco a poco. Cuando eres niño vives muy el presente y de repente pues te van domesticando y ya te empiezas a preocupar porque mañana hay que pagar esto, porque ya va a venir el recibo de la luz, porque ya sacaste la hipoteca, porque ya te casaste y ahora hay que pagar el carro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, estoy siendo un poco fatalista, ¿no? Pero el hecho de que empieces a pensar más en el mañana o te sientas resentido por lo que pasó ayer,
nunca te hace vivir el presente. Y el presente es lo único que tenemos. El hecho del futuro y el hecho del pasado es una idea que tenemos, pero el presente realmente es lo único que tenemos. Entonces, el hecho de que veas cosas de cuando tenías niño te remontan a esa sensación de libertad, a esa sensación de yo estaba bien presente, yo estaba aquí, yo me sentía muy vivo. Y la gente, por eso, de repente, con la nostalgia, tiene esa sensación de, los juguetes, la caricatura, los dulces, no sé, cualquier cosa así. Sí. Pero en realidad creo yo que lo que te remonta es a esa sensación. Y cuando te das cuenta, cuando yo me di cuenta, es cuando me enfoqué a volver a recuperar esa sensación de vivir el presente con toda la herramienta que he tenido durante todo el camino, ¿no? Entonces, esa es mi teoría. Esa es mi teoría y me ha servido bastante bien y me siento muy completo. Se ve, eso es padre, güey, que además la clave creo que también está en disfrutar lo que estás haciendo, ¿no? En disfrutarlo, en no hacerlo por cierta obligación o por ciertas estructuras a lo mejor que hay y que lo haces porque es lo que a ti te late, güey. Pero, por ejemplo, no sé si alguien que está empezando en este camino, inclusive de tener su propia clínica y, güey, pues a veces no es fácil, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas que a veces se le complican. ¿Qué le podrías tú decir a alguien, güey, que a lo mejor está empezando y que necesita estas palabras como de apoyo, digámoslo así? De güey, apenas estoy empezando y a lo mejor pues siento que no me está dando los frutos que yo quiero. Pues es que independientemente de cuál sea el tema, primero no soy nadie para estar aconsejando a nadie, ¿no? Es que todos tenemos una vida distinta, todos tenemos preocupaciones distintas, todos tuvimos experiencias distintas, todos vemos el mundo de una manera distinta. Sin embargo, lo que a mí me ha servido muchísimo es siempre fijarme en qué es lo que quiero. Hay una gran diferencia entre mis sueños y lo que quiero hacer. Mis sueños siempre se quedan en eso, en sueños, y nunca se cumplen, y por eso siguen siendo sueños, ¿no? Pero lo que quiero, lo que realmente quiero, y sin meter el tema de me gustaría, porque hay una gran diferencia también. O sea, si lo quiero es qué tengo que hacer para llegar ahí, ¿no? Y una fórmula que a mí me ha servido muchísimo, y te digo, vuelvo a decirlo, es una opinión muy personal, a mí me ha servido, es, te lo voy a decir de una manera muy tonta, ¿no? Si me quiero ir ahorita a mi casa, ¿qué necesito hacer? Y lo primero que vas a decir es pues agarrar tu carro, ¿no? No, lo primero que tengo que hacer es levantarme de esta silla y luego dar ciertos pasos y luego abrir la puerta y estirar mi mano. Yo sé que se oye muy tonto, pero si de esa manera tú lo pones, cualquier cosa que tú quieres, vamos a suponer que tu mayor sueño o lo que más quieres es ir a Francia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entonces tienes que dividirlo todo en pasos para saber cómo llegar ahí. Y si el primer paso es levantarte, eso es lo primero que tienes que hacer, pero luego ¿qué sigue? Y después de ahí, luego ¿qué sigue? Y después de ahí, luego ¿qué sigue? Hasta que llegues al lugar donde quieres. Y cuando estés ahí, te vas a dar cuenta que sirvió más todo lo que pasaste que realmente estar ahí. Porque ya lo hiciste una vez y todo el camino te enseñó a estar en cualquier otro lugar. Entonces es una de las fórmulas que a mí personalmente me han ayudado y así lo he hecho, ¿no? Dirían por ahí un paso a la vez. Un paso a la vez, ¿sí? ¿No? Sin no ver la fotografía grande, porque te vuelves loco. Te vuelves loco, man. Te vuelves loco. O sea, no hay manera. Y tampoco ver otras fotografías, ¿no? Sino ver la tuya. O sea, ver tu fotografía. Puede servir de inspiración al final del día. Sí, es bueno ver la vida de los demás. Es bueno leer libros, es bueno ver películas, es bueno escuchar podcasts, es bueno escuchar a la gente, es bueno estar abierto. A mí me ha servido. Es bueno que yo he estado abierto a eso, ¿no? Y pues a los demás sirve, qué chido. Sí, así es. Oye, y cambiando ahora un poco del tema del tatuaje y todo, también hacen perforaciones en la clínica. Sí, también. También el tema de la perforación es un tema así. De por sí los tatuajes eran estigmatizados. Puta, las perforaciones, mano. Sí, bueno, en cierto modo, hay una perforación social, ¿no? Que es la que te ponen en las orejitas porque eres mujer y ahí te va, aunque seas recién nacido y no te pregunte, ahí te va. Entonces, hay una perforación que es social, que está aceptada desde hace muchos años. Yo no perforo y te puedo decir que las perforaciones no tienen nada que ver con los tatuajes, nada. Simplemente van de la mano por ser modificaciones corporales y porque prácticamente surgieron en un estándar social al mismo tiempo, en los 70s. Sin embargo, no tienen nada que ver uno con otro. Esta actividad lo hacemos y cada uno de nosotros tenemos una actividad. No hay nadie que tatúe y perfore o perfore y tatúe. Mira, eso es interesante. Te voy a decir que de manera muy personal,
que en la experiencia que yo he tenido de 33 años de ver esto, la gente que tatúa y perfora comúnmente, y no quiero faltar el respeto a nadie, comúnmente lo hacen por dinero. No es, digo, y puede haber ahí sus excepciones de que uno sea muy bueno en ambas cosas, pero son profesiones completamente distintas. Es como si tú dijeras, yo soy chef y abogado al mismo tiempo, y soy el chef más profesional y el abogado más profesional. No dudo que no lo haya, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra, y comúnmente los que hacen ambas nunca son buenos en una sola. Entonces, nosotros en el estudio, cada quien tiene su trabajo. Yo en su momento hice perforaciones, yo en su momento también estuve tatuando y perforando al mismo tiempo, pero era porque no tenía el conocimiento que tengo actualmente, y te estoy hablando de hace 32 años, 30 años, no lo sé. Entonces, bueno, sí, lo de las perforaciones es un tema también, al igual que el tatuaje, muy delicado. Lamentablemente hay muchas personas jovencitas, pequeñitos, niños, que creen que es algo que se hace rápido, que se hace fácil. Hemos tenido temas como mamás que llegan al estudio con niños de primaria, que, ay, es que mi amiga me perforó en el baño, ay, mi amiga me perforó en su casa a escondidas y esto y el otro. Entonces, es un tema bien delicado porque hemos visto resultados fatales, literal fatales, y que necesitan cirugía y que necesitan ya de un médico especializado, que nosotros pues no tenemos nada que hacer ahí. Nosotros resolvemos el tema de la perforación, pero no resolvemos ya una infección de algo que no sabemos cómo se hizo. Los materiales son importantes, de dónde vienen, la experiencia. Entonces, sí es un tema delicado. Y en la clínica, ¿por qué deciden o en qué punto decides incorporar esta parte de la perforación? Bueno, desde el 96 tenía yo una compañera que también tatuaba y perforaba. Ella trajo el tema de las perforaciones, y después de ella ya entró un perforador profesional, Mata. Él estuvo muchos años con nosotros, y a raíz de ahí toda la gente que perforaba solamente perforaba, no tatuaba y perforaba. Y fue algo que se fue dando con el tiempo, desde el 96, un año después de que abrimos el estudio. Ah, o sea, luego. Sí. Órale, súper bien. Qué chingón. Oye, güey, tenemos aquí una dinámica que preparó el equipo creativo de Manuel el Comunicólogo. Hay unos papelitos aquí. Muy bien. Nos los dejaron aquí. Qué emoción. No conozco la dinámica. La hicieron ellas. Entonces, parte de la magia, digámoslo así, es que ni siquiera yo sé Muy bien. más o menos de qué trata. Veamos. Lo que sabemos es, hay papelitos, tenemos diferentes colores, y pues hay que elegir uno. Así que, pues ahora sí que tú eres el invitado, el que yo quiera. pelón, agarra el que tú quieras. Me voy por el gris, que es mi color favorito. A ver, y vamos a ver qué dice la dinámica del equipo. ¿Lo puedo leer? Sí. Dice, márcate en vivo a otro famoso para invitarlo al podcast. Márcale en vivo a otro famoso. Que le marque por teléfono en vivo a un famoso para invitarlo al podcast. Bueno, a ver, famoso suena, pues no sé. Sí, más allá que un famoso, yo creo que alguien interesante, ¿no? Ándale, alguien interesante estaría chido, pero ¿lo tengo que hacer aquí? ¿En este momento? Ok, déjame pensar a quién podría invitar. Sí, te damos chance. Amara, claro. Ok, pero aquí va una cuestión. Justo de este tema estaba hablando hace poquito con mi mamá. A mí se me hace un poquito rudo hablarle a alguien por teléfono sin antes avisarle. Y yo sé que antes no se hacía eso. Antes yo agarraba mi teléfono y marcaba. Es más, yo llegaba a la casa de alguien, le tocaba y decía, ¿está o no está? Y ahora creo yo que es una falta de respeto, porque no sabes si está ocupado, no sabes si está... Pero si me dejas, puedo mandar un mensaje y lo podemos hacer. Sí, con eso, perfecto. Sí, fíjate que yo también a veces considero que la llamada directa es un poco así como que... Además, no sé si les pasa, pero como que hasta sientes que pasó algo, ¿no? Sí. Cuando te marca alguien... Y ándale, ahí creo que entra bastante bien. Creo que cuando alguien te marca directo, creo que sí es importante, si es una emergencia, hacerlo. Pero mientras no, ¿qué tal si está en medio de una junta? Y pues no está chido, ¿no? Pues vamos a ver si me contesta. Si me contesta, con mucho gusto le marco. Sí, y si no, vamos a tener que pasar a otro papelito. ¿Está bien? Sí, no pasa nada. Además, te puedo decir que a quien le estoy mandando mensaje es una gran representante del arte aquí en Querétaro. Y no solamente en Querétaro, yo creo que a nivel república. La verdad es que hace unas cosas increíbles. Ella levantó mucho el tema del movimiento
artístico en Querétaro y tiene un lugar en La Jabonera, en frente del ferrocarril, de la antigua estación de ferrocarril de de la Querétaro. antigua estación, ok. Y ya me está contestando. Órale. Ay, estas muchachas. No, es un buen sistema para jalar a alguien también a tu podcast. Está chido. Se me hace bueno. Sí, es buena idea. Me está preguntando que qué tal el festejo. Me dice que sí. Ok. ¿Quieres que ponga en altavoz? Sí, de favor, si puedes el altavoz, ándale. Ok. Vamos a ver. Momentos de tensión se viven. Bueno, Hola Mara, ¿cómo estás? muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Oye Mara, perdóname que te interrumpa y perdóname que sea tan atrevido. No te preocupes. Estás en altavoz con unos amigos. Fíjate que estoy platicando Hola a todos. sobre un tema de podcast y me dijeron que quieren invitarte. Bueno, me dijeron que sugiriera a alguien para invitar y tú te me haces muy interesante y has hecho cosas súper chidas y entonces parte de mi dinámica es invitarte. ¿Estás bien si te mando los datos y eso para platicarte un poquito? Me encanta la idea. Yo en donde sea platicar y compartir, ahí estoy. Órale, me encanta. Por eso te marqué, porque yo sabía que no me ibas a decir que eres bien entrona. No sé ni de qué es el podcast, pero pues supongo que algo de que pueda yo hablar. Sí, claro que sí. Sí, ¿qué tal? Hola Mara, buenas noches, soy Mane. Estás aquí en vivo con Mane, el comunicólogo. Aquí nos acompañó el pelón. Y oye, pues muchas gracias por aceptar esta invitación. Es una dinámica que teníamos aquí y pues nosotros encantados aquí de recibirte próximamente. Encantada. Tú me dices cuándo y yo me aparezco por allá. Muy bien, Muchas y yo te gracias. paso con tiempo para que se pongan de acuerdo, ¿vale? Muy bien, encantada. Excelente, Mara. Me dio gusto saludarte. Cuídate mucho. Súper. Saludos a todos. Que estés muy bien. Gracias, igualmente. Bye. Ahí está, señoras y señores. Cumplió, Listo. Cumplió Cumplido el reto. Cumplió y se rifó. No, de nada. Pelón, pues muchas gracias por haberle caído, por haber estado aquí. Esperamos haya sido de tu agrado. Claro que sí, muchas gracias. Está abierta la puerta para una segunda vuelta. Bueno, mira, la neta, sí no me gustaría ir sin antes enseñarte por ahí. Te digo, los diseños que en algún momento me mandé a hacer para hacerme un tatuaje. Y a ver si en algún momento lo concreto y ya le dijo de poner como peros a eso. Mira, tengo 2 de los 3 que mandé a hacer en su momento y tú me dices qué te parecen. Digo, Órale, es sí, subjetivo, por favor. sabemos Sí, que es sí, subjetivo, sí. pero mira, este es uno. Ajá. No sé si ubicas, me imagino que sí, pero La Leyenda de Aang, Ujú, del sí, Avatar. claro. Ujú. Bueno, pues fíjate que esa serie para mí tiene mucho significado. Ujú. El tema también como de los chakras, ¿no? De alinearlos, Ujú, todo. ujú. Y de los elementos también, ¿no? Está bastante bueno. Quiero imaginar que el tatuador poco. solamente hizo las líneas para hacerlo del stencil y eso fue lo que te mostró. Ajá. Sería interesante verlo acabado, ¿no? Sí, se vería bonito. Sí, estaría bueno. Pero está padre, está muy padre. Obviamente lo pedía a color. Y este es otro. No sé si también lo ubiques. Es el Power Ranger, ¿no? Ándale, Ujú, es uno de un Power Ranger. Ujú. Pues a mí, en mi época, a mí me tocó como esta generación de Power Rangers fue la que a mí me marcó mucho. Ujú. Y la que también representó grandes momentos en mi vida. Que dije, güey, pues esto creo que estaría bueno tatuármelo. Ahí luego les pongo el screenshot ahí para que lo vean. ¿Y qué tal? Pues Está bueno. Me gusta bueno, más ¿no? el otro, para ser honesto. Este. Me gusta mucho más el otro. Tiene Sí, más sí. balance y tiene más elementos que creo yo Sí. que se ven bastante bien. El otro no está mal, pero bueno, mi favorito fue el otro. Sí, pues ahí a ver si me termino animando en algún punto. Sí, nada más si sabes que sería importante si te hizo el diseño esta persona, Sí. sería muy bueno que te lo tatuaras con ella. O Sí. bien, si cambias de tatuador, si cambias de otra persona, le puedes enseñar esa idea, pero no que te haga lo mismo por respeto al tiempo que invirtió la sí. otra persona, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. y también para que le des la oportunidad que quien te lo tatúe haga lo suyo, ¿no? Sí,
Sí, no, sí tengo bien decidido que si me lo tengo que hacer con quien me hizo los diseños, Claro, los bocetos. claro. Porque además es una amiga, entonces... Sí. Pues, Y también por otro lado, o sea, voy por delante y no estoy diciendo que es el caso, pero es mi consejo. Aunque sean a veces amigos, recuerda que la higiene es lo más importante. Entonces, trata de checar que estén trabajando como debe de ser y si te convence, dale para adelante. A ver, por y, ejemplo- no estoy diciendo que tu amiga no lo Sí, está sí, haciendo, sí, no, o sea, no, nada no. más es el consejo, porque luego mucha gente viene y me dice, es que este tatuaje quedó así, pues es que era mi amigo y era la primera vez que lo hacía y pues por ser amigo, pues sí, pero por ser amigo te va a pasar algo, entonces hay que tener cuidado. A ver, por ejemplo, uno que es primerizo, ¿qué consejos nos podrías dar o qué deberíamos de revisar? Mira, independientemente de que yo tenga un estudio de tatuajes, eso no quiere decir que yo estoy promocionando. A mí me importa mi industria, no me importa el que vayas o no vayas al estudio, me importa mi industria. Y eso quiere decir que me importan todos los tatuadores y me importan toda la gente que hace este trabajo. Lo primero que yo aconsejo hacer, si vas por primera vez, es no te vayas con el primero. No te vayas con el primer lugar que pases. ¿Qué dicen que hace tatuajes? Pues ahí me meto, ¿no? Hay que estar verificando pues que te lo recomienden, que alguien que ya fue, que es cercano a ti, que te platique su experiencia, que veas estéticamente cómo quedó. Es muy diferente ver un tatuaje recién hecho a ver un tatuaje después de un mes, después de un año, después de 5 años, después de 10 años. Entonces hay que estar viendo cómo queda ese tatuaje después de mucho tiempo. Hay que ver la experiencia que tiene la gente. Hay que métete a Google, ve los reviews que tiene. Hay que pedir un tour. Si tú vas a un estudio de tatuajes y tú le dices, oye, ¿me podrías enseñar tus instalaciones? Ahí está la clave. Si te dicen, pues, ¿qué es lo que quieres ver? Pues, ¿qué tienes que esconder? Entonces, tiene mucho que ver el servicio al cliente. Entonces, alguien que está abierto a mostrarte las instalaciones es alguien que realmente no tiene nada que temer, ¿no? Entonces, como te están tratando, tú no les estás haciendo un favor a ellos no te están haciendo un favor a ti. Entonces, cuando tú sientes esa sinergia con la gente, y eso en todas las cosas, ahí es el lugar. Pero sí, lo ideal es investigar un poquito, métete a leer, métete a ver qué es lo que han hecho y sobre eso pues ya lo tomas la decisión. Perfecto, pues ahí está el consejo, señoras y señores. También, por si ustedes están escuchando y andan ahí con la cosquillita de ir a hacerse un tatuaje, pues también, digo, de igual manera, aquí está apareciendo en las redes del Pelón, pero también vamos a agregar la de la clínica para que ahí vayan, gracias. se den la vuelta, vean cómo están, son muy chingones, han hecho grandes trabajos a grandes personas y también grandes personalidades. Muchas gracias a todos los que vieron y o escucharon un episodio más. Pelón, reitero neta que gracias por haberle caído y que te hayas abierto a esta apertura, a esta charla y que pues, lo podamos seguir haciendo en futuras ocasiones. Gracias a ti, men. La verdad es que estoy agradecido siempre con toda la gente que quiera estar compartiendo la información, porque gracias a personas como tú, la gente se entera de otras cosas. Entonces está bien chido, men. Gracias por invitarme. No, a ti aprendimos muchísimo este día y pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Ya acabó este pedo de Man el Comunicólogo. Con Man el Comunicólogo. Donde dijimos muchas cosas. Y tal vez una que otra interesante. Ya chingar a su madre.